Impacto apostólico. Una unción fresca en tiempos de crisis. Capítulo 6. Aleluya, gracias. Capítulo 6 de Hebreos, vamos a leer 3 palabras del verso 20. Amén. Las 3 primeras palabras. Gracias, Señor Jesús. Son 15 letras. Hasta aprendí a contar, ¿vio? Aleluya, gracias. Hebreos capítulo 6. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Hebreos 6, el verso 20. Dice así, y lo leo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Donde Jesús entró. Pregunto, ¿la Biblia suya dice lo mismo? Amén. ¿Sí? Dígalo entonces bien fuerte. Donde Jesús Entró. ¿Hay hermanas aquí? Amén. ¿Lo pueden leer bien fuerte? Donde Jesús entró. Ahora, la iglesia en general. Donde Jesús Entró. Una vez más, bien fuerte. Donde Jesús entró. Esto es palabra de Dios. Tome asiento. Que el Señor Jesús le bendiga y bendiga y unja los labios para predicar. Hermano Darío, ¿me deja predicar como en la acera? Amén. Ahí está, no lo había escuchado. No, porque a veces tenemos que predicar un poco estructurado, porque somos visitas. Pero cuando estamos en nuestra casa, o sea, ya el saquito a lo mejor lo tiramos ahí arriba de la silla, en el sillón, y la esposa diciendo ¿por qué no lo colgaste? Y bueno, y todas esas cositas. Las hermanas se ríen porque también andan detrás de los esposos que se sacan el saco y la corbata en cualquier lugar. Y, hermanos, lo que quiero llegar es, necesitamos a Jesús, no solo en los cultos, necesitamos a Jesús en todo momento, en todo lugar, en nuestras vidas. Amén. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con esto? Amén. Donde Jesús entró. Amén. Es lo que dice Hebreos 6, verso 20. Aleluya, gracias. Y si nosotros miramos a Jesús, cada lugar donde Jesús entró, siempre hubo bendición. Amén. Así es, amén. En cada lugar que se registra en los evangelios, estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Cuando se registra una acción, un movimiento, una expresión, una palabra de Jesús, pero siempre fue de mucha bendición. Amén, así es. Si bien hubo un lugar, y estoy hablando de Mateo capítulo 13, cuando termina diciendo en el verso 58, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Aleluya. Pero no dice que no hizo ninguno. Gracias. Dice, no hizo allí muchos Amén. a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir que algo hizo. Amén. Hizo poquito, no porque Dios sea pequeño, no porque Dios no podía, sino por la incredulidad de la gente, que muchos no creen en el poder de Dios. Amén. Y esto sucede hasta el día de hoy. Muchos no creen en el gran e inmenso poder de Dios. Y el mismo Jesús se lo declaró a la hermana de Lázaro. Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que aquí en la Seña hay una iglesia que cree en el Dios del cielo. Creo que no me equivoqué de lugar. Esta es la iglesia del Dios vivo. San Pablo lo declara, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cada vez y en cada lugar donde Jesús entró. Me gusta, hermano, el Evangelio de Marcos, porque Marcos presenta a un Jesús
impetuoso, valiente. Amén. A un Jesús activo. ¿Verdad? Si usted lee el capítulo 1 de Marcos, con lo primero que empieza es simplemente con el nacimiento, pero inmediatamente bien resumido, y asalta al bautismo, fue tentado, y a Jesús sanando y echando fuera espíritus inmundos. Amén. Aleluya, gracias. Encontramos en el capítulo 1 de Marcos, memorícelo, Amén. donde Jesús entró. Amén, así es. Dígalo bien fuerte, a ver. Amén. Donde Jesús entró. Porque cuando Jesús entró en la casa de Pedro, Amén. lo primero que sucedió en ese hogar, estoy hablando de Marcos capítulo 1, Amén. cuando entró en la casa de Pedro, lo primero que hubo fue la sanidad de la suegra de Pedro. Amén. Aleluya, gracias, Señor. ¿Verdad? Y cuando comentaron, entró Jesús en la casa, no sé si era anciana, permítame la vez, no lo voy a decir. Iba a decir la anciana, voy a decir la anciana. Estaba reposando, estaba acostado porque le había tomado una fiebre grande. Amén. Pero no más se enteró Jesús y fue y tomó su mano. Amén. Sí, Señor. Y cuando tomó su mano la levantó. Amén. Y dice la Biblia que la fiebre la dejó inmediatamente. Amén. Pero ¿sabe lo que más me gusta? No es que solo la sanó, sino que dice y le servía. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Esto, hermano, tiene que dejarnos una gran enseñanza. Amén. Porque si usted deja que Jesús entre no solo en su corazón, que Jesús entre en la casa, allá donde usted vive. Amén. Gracias, Dios. ¿Me va siguiendo? Amén. Cuando Jesús entre en su casa, cuando ya deje que su hijo haga un letrero Jesús y lo pegue. Amén. No importa si es un niño que está, una niña que está aprendiendo a escribir, deje que ponga el letrero Jesús. Porque eso está escrito en la Biblia. Cuando Dios le habla por boca de Moisés al pueblo, le dice, y lo escribirás en los postes de tu casa. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, mi Dios. Y cuando Jesús entra en la casa, lo primero que hubo fue sanidad. Amén. Me gusta, hermanos. Amén. Aleluya. Y se me quiere seguir en el capítulo 2 de Marcos. Nosotros, hermanos, vamos a encontrar en el capítulo 2 de Marcos lo primero que comienza Jesús a hacer. Primero sana a la suegra de Pedro, pero luego dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Amén. Después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. Amén. ¿Verdad? Deje que Jesús entre en su casa. Amén. Porque cuando entró a la casa de Pedro hubo una sanidad. Amén. Ahora otra vez lo vemos en Capernaum, en otra casa. Sí, Señor. Pero lo que hubo en esa casa fue otra sanidad. Amén. Pero esa sanidad no era una fiebre cualquiera. Amén. Esa enfermedad era un paralítico que Aleluya. no se podía mover por sí mismo. Un paralítico que no podía hacer nada por él mismo. 4 personas tuvieron que traerlo. Amén. Y cuando vieron que no podían entrar, abrieron el hueco del techo y bajaron al paralítico. Y ahí vemos a Jesús haciendo una gran obra, porque vio la fe de ellos, de los que lo traían, y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho Y anda. Y anda. Amén. Aleluya. ¿A qué queremos llegar? Aleluya. Que cuando Jesús comienza a entrar en los hogares, esos que están paralíticos espirituales comienzan a tomar movimiento. Esos paralíticos espirituales comienzan a incorporarse y comenzar a trabajar en la obra de Dios. Aleluya. Esposos que están paralíticos, que no quieren orar, que no quieren ayudar, que no quieren servir a Dios. Cuando Jesús entra en tu hogar, te vas a poner en pie, vas a comenzar a orar, vas
Sí, Señor. ¿Quiere dar vuelta a la hoja, capítulo 3? Aleluya. Otra vez entró Jesús. En la sinagoga. ¿Dónde? En la sinagoga. Amén. Gracias, mi Dios. Dice así su Biblia. Amén. Se Aleluya. da cuenta que cuando a Jesús no solo lo necesitamos, también lo necesitamos en los cultos. Amén. Así es. Porque cuando Jesús entró en la sinagoga, Amén. lo primero que hace es ver a un hombre que tenía la mano seca. Amén. Y Amén. una mano seca nos habla de una mano inmóvil. Amén. 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 Y cuando hablamos de una mano inmóvil, estamos hablando de una persona que hace las cosas a la mitad. ¿Verdad? Aleluya, gracias. ¿O me equivoco? Amén. Amén. Así es. Hace las cosas a la mitad. Hablamos de personas que están paralíticos parcialmente. Amén. ¿Lo dije bien? Amén. Amén. Así es. Hermanos, deje que Jesús entre para que esas manos secas comiencen a tomar movimiento. Esas manos secas. Y perdóneme si se enoja, no se enoje conmigo. Aleluya. No se enoje conmigo. Aleluya. Yo pedí permiso para predicar como en la acera. Si hay algo que tengo que enojarme cuando alguien predica y me enojo conmigo mismo. Porque no tiene culpa el predicador de mis fallas. Porque el que coordina no tiene culpa de mis errores. Porque Dios mucho menos tiene culpa. El único culpable de mi fracaso soy yo. Amén. Por eso digo, si se quiere enojar con alguien, enójese con usted mismo. Amén. Porque lo que Dios tiene que hacer en estos últimos días es comenzar a sanar esas manos inmóviles. Esos que están ayudando a la mitad. Esos que ya no quieren hacer nada sino a media. Pero cuando yo leo la Biblia, veo que Jesús dice, que Dios dice, al Señor tu Dios adorarás con toda Fuerzas. tu fuerza, Amén. con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios no está pidiendo cosas a media, Dios quiere todo. Amén. ¿Qué quiere Dios? Todo. ¿Qué quiere Dios? Todo. Porque Dios es el dueño de todo. Amén. Cuando Jesús entra en esa sinagoga y quiere a Dios que comience a entrar en los cultos pentecostales, quiere a Dios que entre en los cultos apostólicos, para que esos manos secas, esos que no te diezmo porque parece que así, parece que te vas a enriquecer. El diezmo no es un fin de lucro para los pastores. El diezmo es una ordenanza por Dios. Y cuando yo diezmo tengo bendición de Dios. Cuando yo ofrendo la obra crece. Dios comienza a quitar a esos manos inmóviles para que se extiendan. Aleluya. Me gusta el capítulo 4 también. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Amén. Sí, Señor. Hermano, cuando Jesús entra en el hogar, Amén. ¿Verdad? comienzan a abrirse las Biblias. Amén. ¿Verdad? En los hogares, hermanos, lamentablemente, en los hogares están más abiertas las pantallas de televisión que una Biblia. ¿Verdad? Amén. Están más abiertos las redes sociales que una Biblia. Amén. Pero que cuando Jesús entra en un hogar, sabe lo que comienza a abrirse la palabra de Dios. Amén. Porque cuando Jesús entra ahí, comenzó a enseñar. Amén. Comenzó a enseñar. Amén. Y lo primero que enseñó fue la parábola del sembrador. Amén. Y no solamente dijo por parábola, después lo explicó. Amén. Gracias, mi Dios. ¿Verdad? Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Si no me cree, léalo en el capítulo 4. Amén. Porque cuando Jesús entra, nosotros comenzamos a abrir las Biblias en nuestra casa. Amén. Y cuando abrimos las Biblias, Dios comienza a abrir nuestros entendimientos. Y comenzamos a comprender la lectura. Comenzamos a entender lo que Dios dice. Comenzamos a entender que Dios es santo. Que Dios es grande. Que Dios tiene poder. Sí, Señor. Amén. Deje que Dios entre en su casa. Amén. Amén. Quiere decirlo, donde Jesús entró. Dígalo. Donde Jesús entró.
En el capítulo 5 de Marcos, cuando Jesús entra, estoy hablando en Gadara, comienza Jesús, y yo veo a un Jesús parado ahí, listo en la popa, listo para bajar. El barco ya está llegando. Cuando el barco frena, yo veo a Jesús bajar. Amén. Cuando pisó el territorio de los gadarenos, de inmediato no vino una multitud ante él. Amén. Cuando usted lee el capítulo 5, no vinieron un montón de oradores a ver quién era Jesús. No vinieron un montón de expertos en letras a conocer a Jesús. Quien vino ante los pies del Maestro fue un endemoniado que venía desde los sepulcros. Amén. Esto quiere decir que cuando Jesús entra en los hogares, esos que están muertos, esos que tienen olor a muerte, comienzan a acercarse al Señor y comienzan a recibir libertad. Amén. Cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Jesús entra en nuestro hogar, comenzamos, hermanos, ¿saben lo que pasó en esa ciudad? Amén. Dios les libró y los libró de un gran peso. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Pero los de esa ciudad no recibieron bien al Señor. Tuvieron miedo. Amén. Hermano y hermana de este lugar, no tenga miedo de recibir al Señor en tu vida. Amén. No tengas miedo de recibir al Señor en tu hogar. No tengas miedo de recibir a Dios en tu corazón. Porque en este lugar del capítulo 5, Dios nos libró de algo grande. Amén. Porque a quien tenía en ese lugar, dice, a uno que es legión se hacía llamar. Amén. Cuando nosotros vemos eso, los demonios no le dijeron, ¿sabe lo que le decían? No nos eches. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. No nos eches ¿Verdad? de esta región, Amén. ¿Verdad? de este lugar. Amén. Y Jesús y ellos le pidieron, no nos eche. Amén. Y le rogaron entrar en los cerdos. ¿Me va siguiendo? Amén. Y Dios se lo permitió. Amén. ¿Verdad? Quiere decir que lo único que hizo, me permite Manuel Reyes, y Aleluya. lo único que hizo Jesús fue sacarlo. Amén. Estaba el endemoniado, los demonios. Amén. Lo único que hizo fue sacarlo Amén. y ponerlo en los cerdos. Amén. ¿Verdad? Pero los demonios siguieron en esa región. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Gracias, Señor. Así es. Siguieron en esa región. Amén. ¿Verdad? Tome asiento. ¿A qué queremos llegar con esto? Aleluya. Es que usted puede decirle, Señor, libérame, pero haga que el Señor libere todo. Amén. No deje que Dios libere la mitad. Amén. Ah, Dios me liberó la mano, ya no robo con la mano derecha, pero lo robo con la izquierda. ¿Verdad? Amén. Deje que Dios lo libere completamente. Libere sus manos, libere sus ojos, libere sus labios, libere sus oídos. Libérese de todo. Están como eso que una vuelta le pregunté. Sí, te veo mejor, sí, que ya no peleo tanto con mi mujer, dice así todavía. Hace 2 semanas que no le pego. Hermanos, y yo me quedé y dije, bueno, va mejorando. Pero hermanos, en la casa de un cristiano tiene que haber alabanza. Amén. Tiene que haber adoración a Dios. Si hay un grito, que sea un grito de aleluya. No un grito de te dije. Aleluya. Si hay un ruido, que sea un aplauso, pero para Dios. No que sea el ruido de la escoba, el sartén y el cucharón. Que sea el ruido de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Deja que Jesús entre en tu vida. Es que me gusta porque cuando Jesús entró en Jericó, estoy hablando de Lucas capítulo 19. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor. Cuando Jesús entró en Jericó, hubo libertad para uno pequeño. ¿Verdad? Amén. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Uno pequeño. ¿Verdad? Hubo libertad para un pequeño. No estoy hablando de un niño,
Estoy hablando de un viejo petizo como yo. Estoy hablando de un peticito que no podía pasar en medio de los grandotes. Uno que como no pudo pasar en medio de una multitud, se adelantó y se subió a un árbol sicómoro. Amén, aleluya. Porque lo que quería era ver al maestro. Porque quien había entrado a la ciudad de Jericó era Jesús. Amén. Quien estaba entrando en esa ciudad era el autor de la vida. Quien estaba entrando ahí era el mismo que cuando tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda y que había muerto, se incorporó. El mismo que se paró en la tumba de Lázaro y con solo una palabra comenzó Lázaro a salir envuelto. El mismo que cuando tocó la mano de la hija de Jairo le dijo: Talita cumí, esa niña se incorporó y Dios dijo: denle de comer. ¿Qué queremos llegar con esto? Es que Dios quiere libertar a los jóvenes, Dios quiere libertar a los viejos, Dios quiere libertar a las señoritas, Dios quiere libertar a todos. Dios quiere Pero ¿sabe lo que más me gusta? Y quiera que el Señor en el día de hoy esté hablando a tu corazón, diciéndote lo mismo que le dijo a Zaqueo: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén, ¿verdad? Amén. Aleluya. Es que cuando Jesús entra en una casa, Así es. Sí, Señor Jesús. cuando Jesús entra a tu casa, Amén. va a pasar lo mismo que le pasó a Zaqueo. Los grandes, los más espirituales, ¿saben lo que comenzaron a murmurar? Sí. Gracias. Cuando Jesús entra en nuestras casas, pastores, Amén. Así es. el vulgo comienza a murmurar. Alabado. Inmediatamente comienzan a salir defectos. Inmediatamente comienzan a poner el letrero grande: este no lleno de defectos, que viene a predicar. Pero yo no vengo a predicar de mi conducta, yo no vengo a predicar, hermano, de mi vida. Yo vengo a predicar y anunciar a un Dios grande, Amén. que yo lo encuentro desde Génesis hasta Apocalipsis. Un Dios grande que yo lo encuentro aún cuando camino. Cuando cierro mis ojos yo encuentro a Dios. Cuando abro mis ojos sigo viendo la obra de Dios, porque el cielo cuenta la gloria de mi Dios. Inmediatamente comenzaron a murmurar: este con pecadores entra. Amén. En la casa de este Zaqueo entró. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero este Zaqueo, Sí, Señor. lo que más me gusta, la actitud de él, que cuando Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Si el Señor. Señor aquí diría: ha venido la salvación a esta casa, Aleluya. a esta casa, Amén. ¿cómo te pondrías tú? ¿Cómo te pondrías tú? ¿Cómo te pondrías tú? ¿Sabe cómo se puso Zaqueo? Se puso en pie. Amén. Sí, Señor. Yo no sé qué tan chiquito, y se me calvé los pies, le colgaban en la silla, porque era chiquitito. Pero cuando se puso en pie, no sé si se tuvo que subir arriba de algo, pero comenzó a decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. ¿Verdad? Amén. Estos son mis bienes. La mitad de esto, la mitad, lo doy a los pobres. Y me quedo con esta mitad. Pero si en algo he defraudado a alguno de ustedes, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. ¿Qué pasaba si me tenía que empezar a cuadrar en 4 y 4? Toma tú. 4, 4, 4. Y empezó a ver, coche. Ahí está, toma tú. Y te sigo debiendo a ti. 4. Y te estoy... porque eso nos pasa. ¿Verdad? ¿Sabe qué conducta es esta? Que cuando Jesús entra en nuestros corazones, no importa qué tanto te ofendí, ¿Verdad? no importa qué tanto me ofendiste, ¿sabe lo que venimos? Y decimos: sé que te fallé, pero tú también me fallaste. Te perdono, ¿quieres perdonarme? Amén. Aleluya al Señor. Porque cuando Jesús entra, no hay lugar para el rencor. Amén. Cuando Jesús entra, no
hay lugar para el resentimiento. No importa si tengo que dejar todo lo que tengo. No importa si mi orgullo queda en el piso. No importa si mi buen nombre queda allá abajo. Pero yo si tengo que pedirte perdón, lo voy a hacer no porque a mí me parece, sino que cuando Dios quiera. Y estoy hablando de cuando Dios quiera de verdad. Cuando Dios quiera de verdad. No me pongo en pie para decirte, perdóname porque te saqué. Perdóname hermano, perdóname esposa, perdóname esposo, perdóname hijo, perdóname padre. Todos me fallan, todos se equivocan. Yo también me equivoco. Porque lo dice, yo lo encuentro en el libro de Eclesiastés capítulo 7. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Es que cuando Jesús entra, comienza a haber un cambio de verdad. Comienza a haber un cambio genuino. No estamos hablando de un cambio cualquiera. Saqueo, no importa si me quedé pobre, pero yo comienzo a pedir perdón. Comienzo a pedir perdón a los necesitados, comienzo a darle la mitad de mis bienes. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Pero ¿qué lo voy a ayudar si es un débil? Usted que es más fuerte, dice la Biblia, sobrellevar las cargas de los más débiles. ¿Hay alguien aquí que quiera que Jesús entre en su vida? ¡Amén! Uno. Una. Que quiere que Jesús comience a entrar. Pero yo a Jesús no lo quiero solo en el culto. Yo a Jesús no lo quiero sentir aquí. A Jesús lo quiero oír cuando me arrodillo al lado de mi cama. Yo quiero sentir al Messi que la clima. Cuando me arrodillo allá en el living. Cuando me arrodillo en la cocina. Cuando estoy allá bañándome, duchándome. Yo quiero sentir a Jesús cuando me subo a mi bicicleta. Cuando me subo a mi moto. Cuando me subo a mi auto. Cuando voy en el colectivo. Yo quiero sentir a Jesús. Yo no quiero que le pase lo que le pasó a José y María. Estaba muy bonita la fiesta, José. Y María, como estuvo hermoso, hermoso. Ya llevaba un día de camino. ¿Y dónde está Jesús? Se quedó en el templo. ¿Dónde está Jesús? En el templo. Aleluya, aleluya. Y el papá y mamá comenzaron a buscar a Jesús entre los parientes, entre los conocidos. Hermano, yo no puedo encontrar algo lindo tal vez en mis parientes. Tal vez no voy a encontrar, sí, voy a encontrar un abrazo de hermano, voy a encontrar algo fraternal, voy a encontrar un afecto, pero tal vez nunca me van a poder ayudar. Pero en Jesús sí. En Jesús no tengo solo el abrigo del Altísimo, no tengo solamente la sombra del Omnipotente, yo tengo la protección del Santo, yo tengo la protección de Dios, porque la Biblia lo declara. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Yo no quiero que Jesús se quede en este culto, yo quiero que Jesús se vaya conmigo. De aquí me vaya con mi mamá, en mi divisa que la iglesia va a ayuno que se anime. Comúnmente empezamos de aquí, pero vamos a salir de lo común. Aquí atrás. Ayuno que necesita. Uno que lo necesita. Que quiere venir conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. ¿Cuántas reuniones llevo que Jesús se queda aquí? Que Jesús se queda solamente en el templo. Pero yo ya no quiero a Jesús
venga. Aquí hay un hombre sincero. Ahí hay otro sincero. Ahí hay otro sincero.